Bienvenidos a The Business Journey. Hoy nos adentraremos en el último capítulo de nuestra temporada dedicada a la sostenibilidad. Para este episodio especial, contamos con una invitada de honor y con una nueva y talentosa coanfitriona. Junto a la Magíster Paola Freija, directora académica de posgrados, exploraremos el papel de una verdadera pionera en el Ecuador. La Magíster Evangelina Gómez, directora ejecutiva de Ceres. Nos adentraremos en su perfil profesional y en el rol crucial que desempeña en esta organización, que impulsa la sostenibilidad desde el corazón de las empresas. Acompáñenos en esta conversación para obtener una mirada diferente y complementaria sobre cómo se fomenta la sostenibilidad en nuestro país. ¡Comencemos! Bienvenidos a Business Journey. Estamos en el capítulo final de la temporada sobre sostenibilidad y hoy tenemos la grata visita de nuestra querida Evangelina Gómez, que es la directora ejecutiva de Ceres, nos visita desde Quito. Evangelina, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Paola. Pues si bien vengo desde Quito, pues estoy muy seguido por aquí en Guayaquil, así que es un encanto estar el día de hoy aquí. Te agradecemos tu visita. Quisiera un poco comentarles algo de ti. Aparte de ser la directora ejecutiva de Ceres Ecuador, pues conoces mucho de sostenibilidad, liderazgo, desarrollo organizacional, tienes una sólida trayectoria, no solamente en responsabilidad social empresarial, sino también en sostenibilidad, y tu formación también tiene muchos elementos de temas ambientales, y de lo que más me ha llamado la atención, nos ha llamado la atención, y a lo que va la primera pregunta, es que tú viviste 10 años en Galápagos, un entorno naturalmente sensible. ¿Cómo influyó esa vivencia en esta visión profesional que tú vives a diario acerca de la sostenibilidad, que los empresarios pues deben empezar ya a inmiscuirse más? Cuéntanos un poco de esta historia tuya en Galápagos. Bueno, es que mi historia no solo empieza en Galápagos, sino empieza aquí en Ecuador. Yo vine a Ecuador en el año 90, soy argentina, tengo 35 años en el país, así que viví en Quito y luego me fui a vivir a Galápagos. Y es muy chistoso o muy anecdótico porque empecé a trabajar en el centro de cómputo de la Estación Científica Charles Darwin, bueno. Porque mi primera formación tenía que ver con sistemas, muy jovencita, fui para allá, entonces yo manejaba el centro de cómputo. Y ya estando en Galápagos, empecé a trabajar mucho lo que tenía que ver con data vinculado a ciencia y naturaleza. Así que ahí decidí emprender nuevamente mis estudios, hice una licenciatura en Ecología Aplicada. Wow. Y cuando vine a vivir al continente, pues entré a trabajar justamente manejando un instituto de Ecología Aplicada que básicamente eran proyectos en áreas protegidas, ordenamiento de turismo en áreas protegidas. Interesante. Pero volviendo todavía a lo de Galápagos, yo creo que ahí encontré un propósito. Porque entendí cuál era la dinámica de la relación entre la naturaleza y las personas. Cuán conectadas estamos las personas con la naturaleza. Así que si bien volví a trabajar en temas de ecología aplicada, como te cuento, luego salió la oportunidad de vincularme al mundo de la sostenibilidad empresarial y que también es un mundo bastante desafiante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos conjugar este desarrollo económico, social y ambiental? Pero básicamente en Galápagos yo descubrí mi propósito. Y bueno, a beneficio de todos, al final tú eres el motor de una organización tan fuerte en temas de sostenibilidad en el mundo empresarial, así que tu experiencia pues ha sido de provecho acá en el Ecuador. Yendo en el mismo hilo, Evangelina, empecemos por lo esencial. ¿Cómo defines tú la sostenibilidad dentro del contexto empresarial y qué consideras que la hace verdaderamente transformadora? Bueno, solo quiero aclarar algo, Paola, que mencionaste. Yo no sé si soy el motor. Creo que soy este rato quien lidera la corporación.
pero estoy muy orgullosa de los 120 miembros que son parte de la corporación y ellos son quienes ejecutan. Nosotros como seres lo que hacemos es articular a las empresas, acompañarles, formarles y demás. Entonces, gracias por ese halago, pero no me lo merezco. Volviendo al tema de cómo considero yo la sostenibilidad empresarial, a ver, tenemos que partir del concepto que seguramente han hablado durante todo este mes de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, buscar ese desarrollo que conjuga lo económico, lo social y lo ambiental, esa conjunción entre esos tres desarrollos. Y en el mundo empresarial tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas son creadas para maximizar las utilidades para sus accionistas. Y ese no es el problema. El problema está en el cómo lo haces. Es decir, es a costa de las personas, es a costa del planeta. Y entonces yo lo que percibo o lo que promovemos desde Ceres es que la sostenibilidad es el objetivo hacia el cual tú tienes que ir a largo plazo como empresa. ¿Te quieres mantener el negocio a lo largo de las generaciones? Ok, pero para eso tienes que asegurar, primero, que eres rentable. Segundo, que tu entorno es favorable. Y tercero, que tienes acceso a los recursos para poder seguir produciendo. Es tan sencillo como eso. Pero mira, funciona también por esta sensibilidad que hablábamos de los empresarios, de estar conscientes de sus impactos. Y en base a eso, pues poder planificar estratégicamente esta alineación de lo que hace versus sus impactos. Y creo que en el Ecuador hemos avanzado mucho justamente con apoyo de los gremios, de organizaciones como la tuya, de la misma academia, y también la llegada de temas internacionales que empuja de alguna u otra forma a las organizaciones a hacerlo, ¿no? Aunque no es obligatorio por ley, hemos conversado en estos capítulos que sí hay una presión de hacia afuera para que nosotros podamos implementar este tipo de medidas. Bueno, pero a ver, es importante mencionar, sí, tenemos una presión de mercado, tenemos una presión de los consumidores, pero sí ya empieza a salir normativa. Es decir, no está vinculado a la sostenibilidad como todo el contexto de la sostenibilidad, pero sí tenemos ciertas normativas, por ejemplo, la ley de trazabilidad que tienes para llegar a Alemania. Correcto. Es decir, tienes que hacer una trazabilidad desde la extracción de la materia prima hasta la colocación de tu producto o servicio en el mercado alemán. Y no solo es en temas ambientales, sino también sociales. Y tenemos muchas empresas en Ecuador que exportan y que son auditadas por sus clientes justamente en todos estos ámbitos. Entonces, antes decíamos que no era obligatorio. Probablemente no es obligatorio como sostenibilidad per se, pero sí ya empieza a ser mandatorio para el acceso a mercados, y en Ecuador también ya empieza a haber normativa al respecto. Excelente, es una evolución a favor de lo que todos perseguimos. Uh-huh. En esta misma línea, la segunda pregunta es más bien ahora llevada a tu experiencia liderando organizaciones y proyectos sostenibles. ¿Cuáles han sido los principales desafíos ya en la implementación de las prácticas de sostenibilidad y cómo lo has podido abordar para sacar adelante los proyectos? Ya, yo creo que hay que diferenciar lo que son las prácticas sostenibles del modelo de negocio sostenible, ¿okay? Porque yo puedo tener una práctica sostenible, por ejemplo, cambiando la matriz energética de mi empresa, ¿ok? Pero eso no hace que mi empresa per se sea sostenible. Cuando nosotros hablamos de una empresa sostenible, estamos hablando de identificar oportunidades en el modelo de negocio. Okay. Es decir, innovar en productos que justamente tengan menos impacto social y ambiental, que mi cadena de valor sea sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a hablar desde el punto de vista de ir hacia modelos empresariales sostenibles, los primeros desafíos son, uno, la falta de conocimiento de lo que realmente es la sostenibilidad, ¿ok? Porque todavía tenemos empresarios en Ecuador que creen que la sostenibilidad es netamente ambiental o que es un tema netamente social y filantrópico, ¿ok? Pero detrás hay toda una metodología de diálogo y de mapeo de grupos de interés para poder definir cuáles son los temas que tienes que trabajar o no. Entonces, por un lado es la falta de conocimiento.
En el segundo punto es que si ya tenemos conocimiento y desarrollamos el modelo, creo que el cuello de botella más grande es la medición del impacto y la medición del retorno. Porque inclusive en Ecuador no hay data que nos pueda decir cómo las empresas están optimizando costos por desarrollar estos modelos de negocios sostenibles. Entonces, sí, en temas ambientales, por ejemplo, es mucho más tangible esa cuantificación. Tú puedes cuantificar tu huella de carbono, puedes cuantificar cómo estás gestionando los desechos o haciendo economía circular, pero ¿cómo cuantificas la transformación que puedes generar en tu cadena de valor, en tu comunidad o inclusive en los colaboradores? Que eso también ya está empezando a ser mucho más fácil de medir, ¿no? Con los índices de rotación, los costos ocultos que tienes. Entonces, tal vez son estas cosas, ¿no? La falta de conocimiento, la falta de información y la falta de sistemas de medición que permitan evidenciar cuál es el retorno de la inversión, que a veces se cree que es muy costoso. Eso te iba a decir. Pero puede ser más costoso no hacerlo que hacerlo. Claro, porque el paradigma que había hasta hace unos años es que el empresario decía, ¿cómo sostenible, ambiental, caro? Gasto, y no veía a mediano y largo plazo el efecto, pero un poco comprendiendo al empresariado es porque hay también que superar esta barrera de hay que empezar a medir estos beneficios. Definitivamente, y yo siempre pongo un ejemplo los últimos meses que he conversado con algunos colegas, ¿no? Por ejemplo, los empresarios, y no todos, tampoco vamos a generalizar, ¿no? Pero les hablas de cambio climático. Ay, no, pero eso es para los ecologistas. Ok, es para los ecologistas. ¿Qué nos pasó el año pasado? Tuvimos una crisis energética que afectó tremendamente a la producción. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis energética? El cambio climático. El cambio climático. Bueno, tienes dos. Claro. Una, la falta de intervención de las autoridades, claro, y en general la falta de previsión estatal frente a un país donde tenemos un porcentaje más alto del 80% de energía hidroeléctrica. Correcto. Ok, pero cuando tú tienes este cambio climático que te afecta directamente justamente a las hidroeléctricas, porque tienes cambio climático, escasez de lluvia, por lo tanto no tienes el recurso hídrico no puede producir energía, no produces energía, no puedes producir. Ya, pero es que es tan sencillo como eso. Entonces, ok, si yo tengo que invertir en transición energética o tengo que invertir en restauración de los ecosistemas que están alrededor de las represas hidroeléctricas, pues a la larga estoy invirtiendo en un recurso que no estoy mentalizado, que es parte de mis procesos productivos, porque asumí que la energía siempre la vamos a tener. De acuerdo. Miren, tanto por hablar, por aprender en el mundo empresarial, acá desde la academia, tanto en grado como en posgrado, estamos pues en estos temas transversalmente, en las mallas, y hay que crear mucha conciencia y evidenciarlo también ya en las prácticas, cosa que tú nos puedes ir comentando, todavía tenemos bastantes minutos para que nos vayas diciendo también cuáles han sido los avances en el ámbito empresarial en lo referente a sostenibilidad. Cuéntanos un poco, ¿qué había hace 10 años que ahora tú puedes decir con evidencia, con cifras, cuál ha sido el cambio positivo en el mundo empresarial referente a estos temas? Yo sé que tienes mucho que ahí contar. me la complicas, ¿no? Pero yo he estudiado un poco cuál ha sido la evolución de la sostenibilidad en el país, ¿no? Y pasamos de un empresariado que creaba sus propias fundaciones con muy buena voluntad. Por supuesto. Pero para hacer acciones filantrópicas, pero la filantropía no genera desarrollo. Esas personas que reciben donaciones, al día siguiente siguen con las mismas condiciones de vida. Probablemente tendrán un regalito para Navidad, tendrán una mochila a los niños para ir a la escuela, pero sus condiciones de vida no han cambiado.
De ahí pasamos al modelo de responsabilidad social, donde las empresas gestionaban los impactos. Entonces, yo estoy afectando al medio ambiente, entonces mi estrategia de responsabilidad social va para allá. O a mitigar el impacto de un potencial levantamiento de la comunidad porque no quería que yo opere ahí. Correcto. Ahora hemos evolucionado a un modelo que se llama de triple impacto, que genera impacto positivo en lo ambiental, en lo social y en lo económico. ¿Hay una evolución en el país? Sí hay una evolución. Yo te puedo decir que cuando entré a Ceres teníamos 20 empresas miembros de la corporación, ahora tenemos más de 120. Wow. Sin embargo, sigue siendo poco. Por ¿Ok? supuesto. Y la sostenibilidad se está quedando todavía en las grandes empresas. En las grandes empresas, ¿por qué? Uno, porque tienes multinacionales, de las cuales les vienen las directrices desde el corporativo, Correcto. o otras que también son empresas nacionales que nacieron con un ADN sostenible o socialmente responsable. Pero el tejido empresarial ecuatoriano es mayoritariamente pequeñas y medianas empresas. Entonces, todavía tenemos muchas oportunidades en ese nicho. ¿Y qué está pasando? Las grandes empresas, que se llaman empresas anclas, no sé, los grandes supermercados, las grandes industrias, las exportadoras, ya empiezan a pedirle criterios de sostenibilidad a sus proveedores. Wow. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás logrando un encadenamiento para los que vienen atrás se vayan preparando, tengan prácticas de igualdad de oportunidades, partiendo desde el cumplir la ley. Claro. No, que también es un reto importante en una economía. Y es un reto importante en una economía bastante informal como la que tenemos, ¿no? Pero ya te empiezan a pedir políticas justamente como tú dices, cero tolerancia al trabajo infantil. Una gran empresa no tiene trabajo infantil, en la mayoría. Pero ¿qué pasa con tus proveedores? Entonces tú tienes que asegurarte que toda tu cadena de valor empieza a ser sostenible. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes cambios que tenemos en el país, ¿no? Que no me estoy quedando en mi metro cuadrado como gran empresa, sino que ya estoy tratando de permear hacia mi cadena de valor, hacia atrás, ¿ok? Justamente esas prácticas. Pero tenemos también un reto, y un reto importantísimo. Estamos hablando de las empresas. ¿Y qué pasa con los consumidores? Correcto. Entonces, ahora se está trabajando hacia atrás, pero cada vez más estamos viendo cómo las empresas empiezan a formar o a educar, entre comillas, a sus consumidores, también para que empiecen a preferir productos y servicios sostenibles, que no necesariamente son más caros, volvemos a lo mismo. Sí, estas nuevas generaciones afortunadamente han crecido un poco escuchando los beneficios de pensar en el planeta, en el futuro, y están siendo un poco más conscientes, al menos así lo percibimos en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, a la hora de tomar decisiones de compra. Nos falta mucho, estamos conscientes, sí, pero para esto estamos, para todos ir Estamos para empujando. eso. Nosotros tenemos en Ceres una campaña que es estupenda. Les invito a que puedan entrar todos. Se llama Hola Consumo Responsable, que era una bienvenida al Ecuador de este consumo responsable. Es completamente lúdica y sensibilizadora, justamente para primero informarme de qué estoy comprando, luego tomar una decisión correcta, identificando esos impactos y luego haciéndome cargo también de los desechos, porque una vez utilizado el producto o servicio, ¿qué voy a hacer con eso? No es responsabilidad solo de las empresas, que es lo que siempre creemos, creo que también es nuestra, pero tenemos unos desafíos en el país. O sea, el momento de tomar la decisión de compra, suponiendo que hay un producto sostenible que sí es un poquito más caro, las condiciones económicas no nos permiten tomar una decisión de esos productos. O a lo mejor en ciertos estratos económicos, sí, pero todavía en los demás no. Pero hay empresas que están sacando líneas diarias o productos mucho más asequibles, pero con los mismos estándares de sostenibilidad que el resto de productos. Entonces ahí tenemos que investigar un poquito más nosotros. Conocimiento, ¿no? También sí, saber tener la información. Bueno, sigamos a otra pregunta. Dale. ¿Qué rol deben asumir hoy las empresas
frente a los desafíos sociales y ambientales que presenta el Ecuador. ¿Consideras que el sector privado en Ecuador está avanzando en este camino? Un poco hemos venido hablando. Sí, hemos venido hablando de eso, pero yo creo que también tenemos que evidenciar que sí hay un sector privado muy proactivo. Tal vez falta, pero siempre estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío y tenemos que ver también el vaso medio lleno. Yo creo que el sector privado se ha dado cuenta que es un ciudadano corporativo. O sea, dentro de todos los habitantes que vivimos en el Ecuador, pues las empresas también tienen su rol. Y tienen que tener un comportamiento ético, un comportamiento transparente, y pueden operar, pero no pueden crecer de la manera que podrían en un entorno adverso. Entonces, en el ámbito social, sabemos cuáles son todas las problemáticas del país, no las vamos a hablar ahora porque si no el podcast no lo terminamos más. Correcto. ¿Ok? Pero las empresas, ¿por qué se involucran en eso? Por ejemplo, desnutrición crónica infantil, educación, seguridad. ¿Por qué? Porque esos niños desnutridos serán pues la mano de obra de las empresas o serán los futuros líderes del país. ¿Ok? Lo mismo en educación, lo mismo en temas de seguridad. Las empresas están perdiendo mucho dinero a causa de la inseguridad. Entonces, no se trata únicamente, obviamente que hay que ser un buen ciudadano corporativo, sino que se trata de ver en la sostenibilidad un negocio. Y si vamos a los temas ambientales, ¿qué pasa si se me acaban los recursos naturales para producir el producto que yo estoy ofreciendo? Por ejemplo, las empresas de bebidas o de agua. Si se me acaba el recurso hídrico, ya no tengo negocio. Entonces, el poder identificar todos esos recursos naturales que yo utilizo y asegurarme esa regeneración del recurso para poderlo tener a lo largo del tiempo, eso es lo estratégico. Correcto. Y obviamente para tener un aire puro para poder respirar, agua limpia y de calidad para poder sobrevivir. Es decir, eso es lo que los empresarios tenemos que ver aquí en el Ecuador con esa visión de ciudadanía corporativa, pero también una visión estratégica de negocio. Me encanta el término ciudadanía corporativa y los desafíos son muchos, pero cada vez nos da mucho gusto cuando ingresamos a las páginas web de las empresas ecuatorianas y te quedas admirado con los programas con los que sus programas de responsabilidad social están contribuyendo en temas sociales, como hablábamos, estos desafíos que de alguna manera involucran a sus grupos de interés, porque participan sus colaboradores, invitan a sus consumidores, a la comunidad que está cerca. Entonces, yo creo que este encadenamiento que has estado hablando es muy importante también el rol que está ejerciendo las empresas, ¿no? Sí, y quienes nos están escuchando pueden buscar, hay muchas empresas que están haciendo sus reportes de sostenibilidad bajo estándares internacionales. Y seguramente antes de avanzar, si te gustó la palabra ciudadanía corporativa, hay otro término que a mí me parece fundamental, es continuidad del negocio. Excelente. La sostenibilidad te asegura a ti la continuidad del negocio. Garantiza la permanencia, ¿no? O por lo menos no te la asegura, pero te minimiza el riesgo de quedarte fuera de mercado. Excelente. Dos términos. Y riesgo, acabo de hablar de otra palabra que también es súper importante. La sostenibilidad te ayuda a mitigar el riesgo. Muy bien, al menos a mapearlos y a ir tomando acción en cada una de ellas. Es correcto. Qué bien, qué bien. ¿Qué habilidades o competencias crees que debe desarrollar el liderazgo empresarial del futuro para sostener esto que hemos venido hablando? Porque pues si nos dan 2 horas aquí nos vamos a quedar. Esta visión ética, inclusiva y responsable que queremos un poco difundir a nuestros oyentes. Bueno, ¿no? A ver, si hablamos de las habilidades de los futuros empresarios, digamos así, y yo creo que esto abarca a todos los futuros profesionales, yo creo que las habilidades blandas son imprescindibles. Es decir, la empatía, digamos que el conocimiento técnico está a la vuelta de la inteligencia artificial.
Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros, más allá de esos conocimientos técnicos, podemos identificar cuáles son los impactos económicos, sociales y ambientales de cualquier decisión que tomemos en nuestra empresa? Habrá momentos que las decisiones priorizará lo económico, pero priorizar lo económico a largo plazo puede hacer que esté yo impactando en el ambiente y me olvide del acceso a los recursos. Volvemos a todo lo que estaba hablando, ¿no? O que tenga un levantamiento social en torno a la población aledaña a mi operación, porque yo no regresé a ver cuáles eran las preocupaciones de ellos. Entonces, independientemente de si soy un ingeniero civil, independientemente si soy un ingeniero ambiental, si soy un financiero, que sé que ustedes han hablado de finanzas sostenibles. Correcto. A lo largo, un financiero hablando de sostenibilidad, pero es que los recursos ahora están ahí. Correcto. Entonces, para poder solventar las problemáticas que tenemos, no solo como país, sino como humanidad, tenemos que volvernos multifacéticos, multitask. Entonces, no podemos... Sí, pero no podemos solo quedarnos en el conocimiento técnico. Y con muchas disculpas a los ingenieros, o sea, estos son mis cálculos, o a los financieros, y de aquí no me puedo salir del presupuesto, y de aquí no puedo moverme de mis cálculos. Esto es más allá, ¿no? Hay todo un entorno que necesita que tengamos unas habilidades completamente diferentes, porque lo técnico está a la vuelta de la inteligencia artificial ahora. Increíble, ¿no? Y como el tiempo también es un recurso, vamos a ir cerrando. Dale. Finalmente, ¿qué llamado urgente harías hoy? Nos están escuchando los empresarios y los futuros empresarios en respuesta a justo lo que hemos hablado, ¿no? La sostenibilidad. ¿Cuál es el mensaje que les quieres dejar? Bueno, a los empresarios y a los estudiantes y a todos quienes nos están escuchando, el momento de actuar es ahora. No podemos esperar a que nos caiga la normativa y salir de manera reactiva, que eso es algo muy de los latinoamericanos, ¿no? Nos cayó la ley y entonces tenemos que salir corriendo a ver cómo... la fecha límite. Y la fecha límite, y acuérdate que normalmente dan 60 días para el reglamento de la ley y 60 días o 90 días con las justas para implementar, y no lo podemos hacer. Veámoslo desde el punto de vista, 1, estratégico de negocio, y 2, que en realidad el país necesita que vayamos hacia una transformación. Y esa transformación tenemos que hacerla desde adentro de la empresa hacia afuera. Bueno, todos tenemos que colaborar, pero si me dices exclusivamente los empresarios, esa nueva visión de negocio más allá de la rentabilidad, porque la rentabilidad a corto plazo nos puede salir cara a largo plazo. Así que nada, pues actuar. Evangelina, excelente. Bueno, entre todo lo que hemos hablado, ha sido una conversación muy potente. Nos van a estar escuchando y seguramente pues reflexionando. Pero sobre todo me quedo con una frase que quisiera compartirles. Las empresas que hoy no integran a la sostenibilidad en su esencia, en su planificación estratégica, no estarán listas para el futuro, que es un poco lo que nos has venido comentando. De esto dependerá la permanencia de ellos a largo plazo en el mercado. Así que gracias, Evangelina, por tu participación. Encantadísima. Tus experiencias y tu visión pues nos han traído lo que nos faltaba para cerrar esta temporada de sostenibilidad. Gracias a todos por escucharnos, y para una próxima ocasión y una próxima temporada seguramente te podríamos invitar nuevamente. Pues yo encantadísima, porque disfruto muchísimo. Creo que todos tenemos que ir, en Ceres tenemos un propósito, y creo que todos, y quiero invitarles a todos a ir hacia ese propósito, hacer realidad un Ecuador sostenible. Para nosotros que estamos ahora habitando este país, pero también para las futuras generaciones. Qué lindo mensaje, Evangelina. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.